Y si, a ver, imaginemos por un momento que la clave definitiva para atravesar la menopausia con total seguridad, o sea, protegiendo el cerebro, los huesos y el corazón, viniera en realidad del hígado de un feto humano en desarrollo. Suena un poco a ciencia ficción, ¿verdad? Totalmente. Suena a ciencia ficción pura y dura. De esas ideas sacadas de una novela futurista. Pero bueno, hoy tenemos sobre la mesa unos datos clínicos y científicos que demuestran que esto es una realidad absoluta. Así que, bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Muy buena, sí, estoy preparadísima para este tema porque es apasionante. Qué bien, porque el objetivo de hoy es desmitificar un poco todo esto. Tenemos fuentes súper rigurosas sobre el tratamiento de la menopausia y textos sobre el mecanismo NEST para entender exactamente qué ocurre en el cuerpo de la mujer a partir de los 50 años. Y bueno, lo más importante, ¿qué herramientas respaldadas por la ciencia existen hoy para rediseñar esta etapa? Vale, vamos a desgranar esto. Pues sí. A ver, para entrar en materia y entender esas herramientas, primero hay que entender la magnitud del cambio biológico, ¿no? Porque durante toda la etapa fértil, los estrógenos no son solo unas hormonas reproductivas, sin más. Ya, no es solo para tener hijos. Para nada. Operan como, digamos, una especie de escudo protector sistémico. O sea, regulan el metabolismo de los lípidos en el hígado, mantienen la elasticidad de las arterias e inhiben la destrucción del tejido óseo. Hacen de todo. Exacto. Entonces, claro, cuando la reserva ovárica se agota y ese nivel de estrógenos cae en picado, pues el cuerpo se ve forzado a ejecutar una adaptación masiva. Y ojo, no es un simple desajuste temporal. Claro, no es un catarro. Que va, es un cambio radical en todas las reglas del juego de nuestro ecosistema celular. Y esa es justo la parte que quiero diseccionar primero. Porque al leer las fuentes queda clarísimo que esto va muchísimo más allá de los típicos, los famosos sofocos. Es como si el director de orquesta, que serían los estrógenos, se jubila repentinamente y los músicos empiezan a desincronizarse por completo. Me encanta esa analogía, es tal cual. Corazón, huesos, metabolismo, todos pierden a su director. Y hablando de metabolismo, hay un dato que me ha dejado pensando muchísimo. Resulta que la grasa corporal decide mágicamente cambiar de ubicación. O sea, pasa de estar bajo la piel en las caderas a acumularse de golpe en el abdomen. Y yo me pregunto, ¿qué sentido evolutivo tiene esto? Porque parece que el cuerpo se está autoboicoteando en vez de protegerse. Ya, a simple vista parece un fallo del sistema, pero evolutivamente el cuerpo interpreta esa caída tan abrupta de estrógenos como una señal de alarma, de crisis total. O sea, se pone en modo supervivencia. Eso es. Ante una crisis, el mecanismo más primario que tenemos es centralizar las reservas de energía cerca de los órganos vitales, en el abdomen. A ver, durante la etapa fértil, los estrógenos dirigen la grasa hacia el tejido subcutáneo. Lo que llaman el patrón ginecoide en los textos, ¿no? Exactamente. Y esa grasa debajo de la piel es, digamos, metabólicamente perezosa. Es casi inofensiva. Vale. Pero claro, al desaparecer los estrógenos, las células grasas, los adipocitos, cogen las maletas y se instalan en la cavidad abdominal, rodeando el hígado, el páncreas, los intestinos. Madre mía, la famosa grasa visceral, que según leía es de todo menos inofensiva o perezosa. Es telita, es un tejido biológicamente hiperactivo. O sea, esa grasa visceral está bombeando constantemente citoquinas al torrente sanguíneo. Que son inflamatorias. Superinflamatorias. Y esta inflamación crónica, aunque sea de bajo grado, interfiere directamente en cómo las células de todo el cuerpo responden a la insulina. Así que el páncreas tiene que empezar a producir cada vez más insulina para lograr que la glucosa entre en las células. Y ahí llega la famosa resistencia a la insulina, claro. Claro, que es la antesala directa del síndrome metabólico. Entonces sí, el cuerpo intenta protegerse centralizando la energía, pero claro, en nuestro entorno moderno y sedentario, este mecanismo ancestral acaba provocando un daño sistémico bastante grave. ¡Qué fuerte! Y fíjate, hay otra cosa que me resulta súper contraintuitiva revisando todo este material. Estadísticamente, las mujeres jóvenes tienen muchos menos eventos cardiovasculares que los hombres de su misma edad. Pero pasada la barrera de los 50, ¡pum!, esa ventaja desaparece de un plumazo. Se esfuma, sí. ¿Cómo es posible que el sistema cardiovascular pase de estar, digamos, súper blindado a ser tan vulnerable en cuestión de tan poco tiempo? Pues volvemos al director de orquesta.
ese blindaje cardiovascular depende de cómo los estrógenos interactúan con el hígado y con los propios vasos sanguíneos. Vale, cuéntame eso. Por un lado, los estrógenos le están dando instrucciones todo el rato al hígado para que elimine el colesterol LDL. Que llamamos colesterol malo, ¿verdad? Ese mismo. Y a la vez le dicen que aumente el HDL, el bueno. Pero sin esas instrucciones el hígado se vuelve ineficiente. Así que el LDL se acumula en la sangre y, lo peor, empieza a oxidarse en las paredes de las arterias. Ya, formando placas. Pero, espera, no es solo un problema de colesterol, ¿no? Porque las fuentes también hablaban bastante sobre problemas de presión arterial. Van totalmente de la mano. Mira, los estrógenos también estimulan la producción de óxido nítrico en el endotelio, que es la capa interna de los vasos sanguíneos. Y el óxido nítrico es un vasodilatador potentísimo. O sea que mantiene las arterias elásticas. Exacto. Permite que se expandan con cada latido. Pues bien, sin estrógenos, esa producción de óxido nítrico se desploma. Las arterias se vuelven rígidas. Y claro, tienes un sistema de tuberías rígidas que encima se está llenando de colesterol LDL. Buf, o sea que el corazón tiene que bombear con muchísima más fuerza para que la sangre pase por ahí. Eso es. Y ahí tienes cómo se dispara la presión arterial. Un rediseño hostil en toda regla, la verdad. Y encima, el sistema óseo no se queda atrás. Yo siempre había escuchado lo típico de la osteoporosis asociada a esta etapa, pero te juro que no entendía la mecánica exacta hasta ver estos textos. Es que es fascinante cómo funciona. Sí, porque parece que los huesos están como en un estado constante de demolición y reconstrucción, ¿no? Y la menopausia rompe ese equilibrio por completo. Totalmente. Hay que entender que el hueso no es una cosa inerte ahí puesta, es un órgano vivo y tiene dos tipos de células trabajando sin parar. Los osteoclastos y los osteoblastos. Exactamente. Los osteoclastos, digamos que son las excavadoras, destruyen el hueso viejo y los osteoblastos son los constructores que rellenan esos huecos con hueso nuevo. Pues los estrógenos son el freno natural de las excavadoras. Ah, o sea que mantienen a los destructores a raya. Eso es. Cuando el estrógeno desaparece, los osteoclastos se vuelven locos, se hiperactivan. Y claro, empiezan a destruir el hueso muchísimo más rápido de lo que los constructores pueden repararlo. Madre mía, qué desastre. Y ahí es cuando la densidad del hueso cae en picado, claro. Sí, tanto la capa exterior dura como la estructura interna tipo esponja se debilitan rapidísimo. Y ahí llegan la osteopenia, la osteoporosis y el riesgo de fracturas. Pues viendo toda esta arquitectura del problema metabólico, cardiovascular y de los huesos, a mí me parece aterrador pensar en dejar el cuerpo en piloto automático. Desde luego. Es lo peor que se puede hacer. Pero bueno, aquí es donde se pone realmente interesante, porque hay un sector entero en estos documentos dedicado a las contramedidas. Y aquí me quiero detener en un mito enorme que tenemos en la sociedad. A ver. Tradicionalmente, el gran consejo de salud para cualquier persona a partir de cierta edad ha sido hay que salir a caminar todos los días. Pero claro, si la pérdida de hueso y músculo es tan agresiva, dudo mucho que dar un paseíto por el parque sea suficiente, ¿no? Ya te digo que no. A ver, caminar es excelente, ¿eh? Ayuda a mantener la movilidad y la capacidad aeróbica, pero es que es totalmente insuficiente para detener una pérdida ósea y muscular severa. No sirve. Ya me lo imaginaba. Lo que exigen los datos clínicos, sí o sí, a partir de los 50 años, es el entrenamiento de fuerza y resistencia. O sea, levantar pesas, mover cargas, usar bandas de alta resistencia. Pero, a ver, explicamos por qué el músculo es tan crucial frente a una crisis hormonal. O sea, ¿cómo contrarresta exactamente una pesa todo ese daño que está causando la falta de estrógenos? Pues por dos vías principales, la mecánica y la metabólica. Mecánicamente, piensa que el músculo está anclado al hueso por los tendones, ¿vale? ¿Vale? Cuando levantas un peso que de verdad te supone un desafío, el músculo tira del hueso con fuerza. Esa tracción física genera un fenómeno que llamamos mecanotransducción. Mecanotransducción. ¡Wow! Suena muy técnico, pero básicamente el hueso interpreta esa tensión como una exigencia de supervivencia y activa a los osteoblastos, los constructores, para que fabriquen más hueso en esa zona. Si no hay fuerza mecánica, el hueso dice, no me necesitan, y se atrofia. O sea que el hueso reacciona al estrés físico endureciéndose. ¡Qué maravilla! ¿Y la vía metabólica que mencionabas? Pues mira, el músculo activo es el mayor sumidero de glucosa que tiene el cuerpo.
Cuanta más masa muscular tienes, más espacio hay para almacenar toda esa glucosa que ronda por la sangre. Ah, claro, y eso mejora la sensibilidad a la insulina. Drásticamente, y contrarresta exactamente el daño metabólico del que hablábamos antes por culpa de la grasa visceral. El músculo se convierte en tu gran escudo protector. Pero claro, para construir y mantener ese escudo, pues hace falta material de construcción. Y los números de la investigación nutricional que teníamos en las fuentes son súper llamativos. Sí, son más altos de lo que la gente piensa. Señalan una ingesta de proteínas de entre 1,2 y 1,6 gramos por kilo de peso al día. O sea, eso es casi el doble de lo que la mayoría de la gente consume. ¿Por qué el cuerpo exige tanta proteína ahora? Por un concepto llamado resistencia anabólica. A medida que envejecemos y cambian las hormonas, las células del músculo se vuelven, digamos, un poco sordas a las señales de crecimiento. Necesitan que les griten más alto. Exacto. Necesitan un estímulo de proteínas muchísimo mayor, sobre todo ricas en leucina, para poder encender esa maquinaria de crear músculo y frenar la sarcopenia, que es esa pérdida de tejido muscular. Y supongo que esto va de la mano de los huesos. Totalmente, porque para los huesos necesitamos entre 1000 y 1200 miligramos al día de calcio y, súper importante, vitamina D. Claro, de nada sirve el calcio si el intestino no tiene vitamina D para absorberlo. Eso es, de 800 a 1000 unidades internacionales al día como mínimo. Hay otra parte clínica muy interesante sobre el estilo de vida, que menciona los factores agravantes. Entiendo perfectamente lo de dormir bien o gestionar el estrés porque el cortisol alto te destroza la insulina, pero el apartado sobre el tabaquismo me ha parecido brutal. Es que es devastador. No es lo típico de fumar es malo y ya está. Es que fumar durante esta transición biológica parece un sabotaje absoluto desde dentro. Es el mayor acelerador del deterioro, sin duda. Los compuestos tóxicos del tabaco tienen un efecto antiestrogénico directo. O sea, no solo adelantan la edad a la que llega la menopausia, Que ya de por sí es bastante grave. claro, sino que interfieren directamente con los constructores de hueso, multiplicando hasta por 3 el riesgo de fracturas. Y además, como decíamos antes del óxido nítrico en las venas, pues el tabaco lo destruye. Madre mía. O sea que multiplica el riesgo de infarto. Exacto. Y por si fuera poco, en el día a día, los químicos del tabaco desregulan los centros de temperatura del cerebro, así que los sofocos se vuelven muchísimo más frecuentes y peores. Uf. Y justo sobre el día a día quería preguntarte ahora, porque la fuerza, la proteína, dejar de fumar. A ver, son estrategias increíbles a medio y largo plazo para no romperte un hueso o tener un infarto. Pero, ¿qué pasa con el martes por la tarde? Las incomodidades diarias, claro. Claro, me refiero a esos síntomas que destruyen la calidad de vida diaria y la intimidad de quien nos escucha. Hay un término clínico que se repite sin parar en los informes, que es el síndrome genitourinario de la menopausia, el famoso SGM. Sí, el gran silenciado. Exacto. Es algo de lo que apenas se habla fuera de la consulta del médico. Y oye, afecta a una inmensa mayoría. Entonces, ¿qué significa todo esto de que no hay que sufrir en silencio ni asumir que el dolor es lo normal? Es que es probablemente el área donde la falta de información causa más sufrimiento innecesario. Mira, los tejidos de la vulva, la vagina y el tracto urinario tienen una de las mayores densidades de receptores de estrógenos de todo el cuerpo humano. O sea, dependen totalmente de ellos. Absolutamente. Esos estrógenos son los que mantienen el flujo de sangre, la elasticidad y una capa gruesa de colágeno. ¿Y qué ocurre a nivel celular cuando esa fuente de estrógenos de repente se corta de raíz? Porque muchas pacientes reportan sequedad extrema o dolor durante las relaciones sexuales, lo que llaman dispareunia. Pues ocurre que a nivel celular, la matriz de colágeno literalmente colapsa. El tejido vaginal, que antes era grueso y elástico, se vuelve rígido, liso y súper frágil. Y fíjate, hay algo más profundo todavía. Cuéntame. Los estrógenos mantienen las reservas de glucógeno en las células de la vagina. Y ese glucógeno es la comida de los lactobacilos. Ah, las bacterias buenas. Exacto, las que mantienen el entorno ácido. Pues claro, sin estrógenos no hay comida para ellas. Los lactobacilos mueren, el pH se vuelve alcalino y ahí es cuando las bacterias malas colonizan todo, disparando las típicas infecciones de orina recurrentes. Claro, claro. Eso explica por qué no es una simple cuestión de ponerte un lubricante y a correr. Hay un fallo en cadena en todo el microbioma y en la estructura del tejido. Entonces,
A nivel puramente práctico, ¿cómo interviene la medicina aquí? Pues la intervención de primera línea y la más eficaz es restituir eso que falta, pero de forma local, o sea, usando estrógenos en dosis ultrabajas o precursores como la prasterona, aplicados directamente en la vagina, con cremas u óvulos. Mm, Espera, detengámonos ahí. Porque me imagino que para cualquiera que escuche la palabra estrógenos, le saltan todas las alarmas por el miedo al cáncer o al riesgo sistémico. ¿Por qué estas terapias locales son tan seguras? Porque las dosis son microscópicas, de verdad, y la absorción hacia la sangre es prácticamente nula. Ese estrógeno se queda solo en el tejido vaginal, reactivando el colágeno y alimentando a las bacterias buenas. Es como echar un fertilizante tópico en una planta, no afecta al resto del bosque. Qué buena comparación. Y bueno, incluso si hay contraindicaciones médicas súper estrictas para cualquier tipo de hormona, hoy en día hay opciones físicas increíbles, como el láser de CO2 o la radiofrecuencia. Anda, ¿cómo funciona eso sin hormonas? Pues aplican calor profundo o microlesiones controladas en la pared vaginal. Y eso obliga al cuerpo a enviar factores de crecimiento y crear colágeno nuevo para reparar la zona. O sea, la ciencia obligando a la matriz a repararse desde dentro. Es flipante. Bueno, y luego tenemos el otro gran síntoma que dinamita el día a día, la niebla mental y los sofocos. Eso de entrar a la cocina y no saber a qué ibas. Porque no dicen que esto sea solo envejecimiento natural, lo explican como un fallo de comunicación neuronal directo con el ovario. Sí, el problema principal está en el hipotálamo, en el cerebro. Esa pequeña región es nuestro termostato Vale. y tiene una zona termoneutral, o sea, un rango de temperatura donde estamos cómodos. Durante la edad fértil, los estrógenos mantienen ese rango súper amplio y estable. Y lo hacen frenando a unas neuronas muy concretas que se llaman neuronas KNDI. Y me imagino que al quitar los estrógenos, esas neuronas montan una fiesta, ¿no? Se vuelven loquísimas, ¿sí? Se hiperactivan y empiezan a inundar el termostato con una señal química llamada neurocimina B. Y eso estrecha la zona termoneutral muchísimo. O sea que el margen de error es mínimo. Cero. De repente, el cerebro se cree que un aumento minúsculo de calor es una emergencia vital y la respuesta inmediata del cuerpo es dilatar de golpe los vasos sanguíneos para disipar ese supuesto calor mortal y ahí tienes el enrojecimiento y el sofoco. Madre mía. Y claro, si esto te pasa 8 veces cada noche, tu cerebro nunca entra en sueño profundo. Exacto. Y esa falta de sueño crónico es lo que provoca la falta de memoria, los fallos de concentración, la dichosa niebla mental. Pues viendo los tratamientos, he leído sobre una innovación espectacular. Son terapias no hormonales, con unos nombres casi imposibles de pronunciar. Fezolinetant y elincenetant. ¿Cómo logran frenar ese fallo del termostato sin usar ni una gota de estrógeno? Pues su mecanismo es una pasada de elegante. Estas moléculas son bloqueadores selectivos. Básicamente buscan las cerraduras exactas del cerebro donde esa señal de calor se acopla, los receptores NK3, y las bloquean. O sea, tapan la cerradura. Eso es. Así que la señal de calor extremo nunca llega a procesarse, el termostato se recalibra, y en cuestión de días los sofocos desaparecen y el sueño se recupera. Es brillante. Pero entonces, a ver, si estos fármacos arreglan el termostato de una forma tan limpia, ¿por qué alguien elegiría someterse a una terapia hormonal sistémica? ¿Qué te da la hormona que estos bloqueadores tan específicos no te den? Muy buena pregunta. Los bloqueadores son geniales para el sofoco y el insomnio, sí. Pero claro, no te protegen los huesos, ni frenan el deterioro cardiovascular del que hablamos antes. Para atajar el problema de raíz, las directrices apuntan a la terapia hormonal de la menopausia, la THM. Y aquí entra un concepto fundamental que es la ventana de oportunidad. Ojo, porque aquí es donde chocamos de frente con la historia de la medicina. O sea, durante décadas, la terapia hormonal era el hombre del saco, el gran villano que provocaba infartos y cosas gravísimas. ¿Qué ha cambiado en los datos para que ahora hablemos de ventana de oportunidad? Lo fascinante aquí es cómo se han reinterpretado esos datos antiguos de los años 2000, que causaron tanto pánico. Se dieron cuenta de que el riesgo aparecía porque les daban hormonas a mujeres que llevaban años, a veces décadas, sin la regla y que ya tenían las arterias llenas de placas de colesterol.
Claro, el daño ya estaba hecho. Exactamente. Pero si la terapia transdérmica se inicia antes de los 60 años o en los primeros 10 años desde el último periodo, los beneficios superan abrumadoramente cualquier riesgo. Las arterias están limpias y el estrógeno las mantiene así. Pero, ¿y el famoso miedo a la trombosis? Porque yo recuerdo que eso estaba súper arraigado en la cabeza de todo el mundo. Ya, pero es que ese riesgo venía por cómo se administraba la hormona sintética antigua. Antes daban pastillas orales que tienen que pasar sí o sí por el hígado en altas concentraciones y, claro, alteraban la coagulación. Hoy en día usamos estrógenos bioidénticos por vía transdérmica. O sea, a través de la piel, con parches o geles. Eso es, combinado siempre con progesterona natural si la mujer tiene útero. Al entrar por la piel van directo a la sangre y esquivan ese peligroso primer paso por el hígado. Así que el riesgo de coágulos es virtualmente inexistente. Vale, clarísimo. Oye, antes de llegar a la gran molécula revolucionaria del principio, hay una cosa sobre los huesos. Los documentos mencionan terapias no hormonales para casos muy graves, los bisfosfonatos y el denosumab. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Funcionan muy distinto. Los bisfosfonatos se pegan al hueso y cuando la célula destructora, el osteoclasto, intenta comérselo, ingiere el medicamento y muere. El denosumab, por su parte, es un anticuerpo. No envenena la célula destructora, directamente bloquea la señal que la crea. Impide que se formen. Son literalmente francotiradores moleculares. ¡Qué barbaridad! Lo que nos lleva por fin a lo que comentábamos en el primer minuto. El hígado del feto humano, el estestrol, el mecanismo NEST. ¿Qué pinta un estrógeno de un feto compitiendo como terapia para una mujer de 50 años? Es que esto me emociona muchísimo. El estetrol, o E4, es una de las cosas más fascinantes de la farmacología. Durante el embarazo, el hígado del feto produce muchísimo estetrol y se lo pasa a la madre. Su función es proteger el corazón de la madre sin estimular agresivamente el tejido de las mamas durante esos 9 meses. Y la ciencia ha logrado sintetizar esta molécula exacta desde plantas para usarla en la menopausia. Ya, pero ¿por qué es tan superior a los clásicos? ¿Por qué se menciona eso del mecanismo NEST? ¿Cómo funciona eso a nivel celular? NEST significa estrógeno nativo con selectividad tisular. Imagínate que el estetrol funciona como una tarjeta de acceso VIP muy particular. Una tarjeta que no abre todas las puertas. Exacto. Entra en la célula y abre sin problema las puertas de los huesos, el cerebro y la vagina. Así que repara el hueso, frena los sofocos y mejora el tejido vaginal. Pero cuando intenta pasar esa tarjeta por los receptores de tejidos supersensibles como la mama o el hígado, el sistema rechaza el acceso. O sea, ignora por completo la mama y el hígado. Eso a nivel de riesgo de cáncer o trombosis tiene que ser monumental. Es un perfil de seguridad inédito. En la mama tiene un impacto neutral o incluso antagonista frente a otros estrógenos. Y en el hígado apenas tiene impacto, así que los factores de coagulación siguen intactos. Es una hormona muy inteligente. Y fíjate, leía también sobre una cosa llamada SHBG en la sangre. Decía que el estetrol no se une a la SHBG, evitando interacciones con otros medicamentos. ¿Qué significa eso en cristiano? Pues mira, la SHBG es como una flota de taxis que circula por la sangre. Muchos medicamentos necesitan subirse a esos taxis y se pelean por los asientos, causando interacciones. El estetrol pasa de los taxis, se mueve libremente, así que es un fármaco extremadamente limpio, no interfiere si la paciente toma otras cosas. Además, con tomarlo una vez al día sobra, porque dura un montón en el cuerpo. Bueno, si tuviéramos que empaquetar todo este conocimiento que hemos analizado hoy, creo que el mensaje central es clarísimo. No hay una receta universal ni un protocolo único, ¿verdad? Para nada, esto tiene que ser un traje a medida siempre. Exacto. Pero sabiendo cómo rediseñar este escudo a través de la nutrición, pesas, las terapias locales y ahora con maravillas selectivas como el estetrol, creo que esta transición biológica ya no puede verse como un declive inevitable. Es una etapa manejable para un envejecimiento súper activo. Totalmente de acuerdo. Y mira, toda esta charla sobre el estetrol nos deja con una reflexión final bastante provocadora. A ver, si el hígado de un feto humano es capaz de producir de forma natural un estrógeno tan inteligente, diseñado específicamente para proteger a la madre, sin disparar riesgos de cáncer o trombosis en el embarazo, esto nos plantea una pregunta enorme.
¿qué otras moléculas o mecanismos maestros de reparación y equilibrio esconderá la biología del desarrollo fetal, que podrían ser la gran clave en el futuro para curar las enfermedades que asociamos al envejecimiento? Ahí lo dejo.